Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan o nos siguen a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en nuestro segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estoy muy bien, muchas gracias. Para la plática de esta tarde preparé, la titulé La voz de Dios a través del tiempo. Y pues espero que les sea de bendición lo que vamos a aprender hoy, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios hablando siempre al hombre, a la humanidad. Si leemos la carta a los Hebreos en el capítulo 1, comienza resaltando la intención de Dios de comunicarse con el hombre. Dice Hebreos 1:1, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Pero ahora, dice el versículo 2, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Se refiere a Jesucristo. Dice, porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Y este versículo de Hebreos 1:1 y 2 es clave para poder escuchar la voz de Dios a través del tiempo. Desde hace muchísimos años, Dios empezó a comunicarse con el hombre para hacerle saber de su amor, de su compasión, de su amor como padre y pues comunicarle todos sus buenos deseos e intenciones para el hombre. Y ese mismo mensaje Dios lo ha repetido a través del tiempo, a través de los siglos. Lo han escuchado los que han vivido antes de nosotros, en épocas recientes o hace mucho tiempo, de acuerdo a la historia que ha corrido para la humanidad. Y la voz de Dios a través del tiempo no ha cambiado. Su mensaje es el mismo para nosotros, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de amor, de gran compasión y misericordia, y sobre todo de un deseo del corazón de Dios para que nosotros estemos a su lado en la eternidad. Por eso cuando Jesús vino, pues ya había corrido mucha historia en el pueblo de Israel, ya antes que Jesús habían hablado muchos profetas al pueblo de Israel de parte de Dios, y cuando llegó Jesús, pues lo vieron como alguien que, como un riesgo, sobre todo los líderes religiosos, de que viniera a cambiar, pues lo que ellos ya tenían escrito en la ley, que Dios había hablado a través de los profetas, los libros que habían sido escritos en el Antiguo Testamento por inspiración divina. Y en Mateo 5:17 Jesús hace la aclaración a las personas que lo escuchaban, dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darle el verdadero valor de esa voz de Dios, de ese mensaje de Dios a través del tiempo. Así es que nuestro punto de partida hoy para los creyentes, pues es tener en claro que esa voz que se ha escuchado, la voz de Dios hacia el hombre desde un principio, está vigente hoy y la ratifica Jesús cuando estuvo en este mundo, en su ministerio terrenal. Y dice Jesús, bueno, no vine a anular la ley de los profetas, sino a cumplir ese mensaje. Y al iniciar su ministerio, Jesús dejó muy en claro que los profetas del Antiguo Testamento no era una etapa ya superada, sino más bien era una preparación para la venida de Jesús y la manifestación plena de Dios hombre viviendo entre nosotros. Así es que Jesús lo que viene es a darle el verdadero sentido a la voz de Dios a través del tiempo para la humanidad y mostrar a Dios el mensaje que nos había mandado durante mucho tiempo, pues con el verdadero sentido. Como dijo Jesús, he venido a darle a ese mensaje su verdadero valor. Así es que Jesús viene a su ministerio terrenal y viene a cumplir lo que las escrituras registran del mensaje de Dios al hombre.
no viene a desechar esas enseñanzas, sino que cada palabra dicha por los profetas que antecedieron a Jesús, Isaías, Jeremías, Elías o Jonás, pues tenía una finalidad: preparar el camino para la venida de Jesús, para la venida del Mesías. Y durante su ministerio terrenal es muy importante cómo Jesús valida y confirma, mejor dicho, el mensaje de Dios dado a los hombres a través de los diferentes profetas que le antecedieron, a pesar de que habían vivido muchos años antes que Jesús. Jesús cita a diferentes profetas para confirmar su propósito en este mundo. Por ejemplo, si leo la escritura de Mateo 13, 14 y 15, pues Jesús cita al profeta Isaías. Digamos que el profeta Isaías habló de parte de Dios a los hombres en su tiempo, por ahí de unos 800 años antes de que naciera Jesús, y Jesús confirma ese mensaje mostrándolo actual, pero no solo eso, sino mostrándolo una realidad, porque pues ya estaba cumpliéndose cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra. Y si leemos Mateo 13, 14 y 15, dice esta porción de la escritura, dice: así se cumple, hablando Jesús de la gente que Isaías había profetizado, dice: así se cumple en ellos lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Esa gente, refiriéndose a los incrédulos, dice: esa gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Y dice Jesús: si hiciera lo contrario, entonces entendería mi mensaje y cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Y Jesús muestra que lo que Dios había expresado hace mucho tiempo, pues en realidad se estaba cumpliendo. Muestra con hechos cuando Él estaba trayendo el reino de los cielos aquí a la tierra y estaba mostrándose como el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Pues había muchos incrédulos. Y Jesús dice: lo que dijo Dios a través del profeta Isaías es vigente, se está cumpliendo en este momento. Entonces, esa voz de Dios a través del tiempo no se pierde ni nunca se perderá, porque ya ha transcurrido mucha historia desde que Dios puso al primer hombre en este mundo, y todavía hay mucha historia que tiene que transcurrir de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en los libros escatológicos que nos hablan de los sucesos de los últimos tiempos y que están mencionados en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, que están por suceder. Y esa es la misma voz de Dios que se empezó a escuchar desde los tiempos antiguos hasta el final de los tiempos. Se seguirá escuchando la voz de Dios a través del tiempo, y en el momento en que Jesús estuvo en este mundo, pues la estaba confirmando, estaba referenciando a los profetas y mostrándole a la gente: lo que dijo este profeta, ustedes lo están viendo en este momento como un cumplimiento de lo que Dios ya había hablado. Entonces, cuando Jesús habla de los incrédulos citando a Isaías, pues prácticamente les recuerda a la gente que lo estaba escuchando en su momento como muchas personas desde los tiempos de Isaías escuchaban y no entendían porque su corazón estaba endurecido. Y en el momento, en el tiempo de Jesús, pues había gentes igual de incrédulas. Afortunadamente muchos sí le creyeron, pero había muchos incrédulos. Y lo que Jesús enseña con hacer referencia a lo que ya había dicho Dios a través de Isaías es que el mensaje de salvación, la voz de Dios que quiere que siga resonando en el tiempo, no se puede entender si el corazón está cerrado. La verdad que qué tremendo es un corazón cerrado y unos oídos duros para escuchar el mensaje de Dios, porque la voz de Dios es poderosa y se ha escuchado desde que se creó la humanidad y se seguirá escuchando, pero un corazón duro puede hacer que ese mensaje, esa voz de Dios, no sea entendida, porque para entenderlo, pues se necesita tener un corazón sensible y obediente. Entonces,
A veces cuando endurecemos nuestro corazón, pues no nos damos cuenta de lo tremendo que es un corazón endurecido. Y pues nada más hace esta comparación de la voz de Dios a través de todo el tiempo, con su autoridad y con su conocimiento y todo lo que es Dios, no puede comunicar el mensaje a un corazón endurecido. Entonces, como personas, pues deberíamos de estar bien sensibles a ver la condición de nuestro corazón, sobre todo en cuestiones de fe, ¿verdad? Otro profeta al que Jesús hizo referencia fue al profeta Jonás. El profeta Jonás, como lo leemos en los libros del Antiguo Testamento, pues es conocido por él porque Dios lo mandó a una misión al pueblo de Nínive y él no quería ir, no quería obedecerle a Dios y se va a Tarsis en el sentido contrario. Y bueno, el barco es azotado por una tormenta. Jonás les confiesa que estaba desobedeciendo a Dios, lo echan al mar y se lo traga un gran pez. Entonces Jesús hace referencia a este profeta en Mateo 12:40. Jesús dice de Jonás, así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, dice Jesús, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Y esa señal, lo que le sucedió al profeta Jonás en tiempos antiguos, pues Jesús lo referencia para enseñarles que él iba a pelear contra la muerte, la iba a vencer y que iba a resucitar. Entonces Jesús utiliza a Jonás como esa señal profética de su muerte y de su resurrección, y además exaltó el arrepentimiento del que habían tenido los ninivitas, como para que la gente que lo escuchaba en el tiempo que estuvo Jesús y la gente que sigue escuchando las enseñanzas de Jesús, pues tenga esa certeza de que Jesús ya venció a la muerte y resucitó y ahora nosotros podemos tener esa promesa para nuestra vida. Así es que la voz de Dios no se queda perdida en un profeta Jonás que ya se murió o que se lo traga un pez, sino que lo que Dios habla en su momento se cumple. No importa el número de años que transcurran y no importa si nos parece rápido o lento, lo que Dios ha dicho desde el principio, su voz va a cumplirse a través de todos los tiempos, porque ni siquiera como personas, pues podemos imaginarnos la medición del tiempo, ¿verdad? La escritura dice que para Dios, pues, 1000 años son como un día y en realidad no hay parámetro con el que podamos entender la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero lo que sí podemos entender en esta plática es que el mensaje que ha dado a la humanidad desde el principio ha prevalecido y prevalecerá hasta que se cumpla el plan perfecto de Dios para todas las personas. Entonces, eh, ¿qué otra enseñanza da Jesús acerca de hacer referencia al profeta Jonás? Bueno, pues también exalta que compara la ciudad de Nínive, que se arrepintió, y le dice a la gente que lo escuchaba en su tiempo, dice, la gente de la ciudad de Nínive pues se va a levantar y los va a juzgar, va a hablar contra ustedes para que Dios pues les mande un castigo, porque esa gente, refiriéndose Jesús a la gente de Nínive, dice, sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás, pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Entonces, dándole el enfoque del tema de hoy, Jesús les está diciendo, el mensaje de Jonás, que es la voz de Dios, fue recibido por la gente de Nínive y le creyeron y Dios los perdonó. Y ese mismo mensaje que yo estoy diciendo como el Hijo de Dios, ustedes no lo creen. Entonces, pues en realidad en Jesús se cumplieron muchas profecías, cosas que Dios ya había hablado en tiempos antiguos, y Jesús las trae a colación nuevamente para enseñar, pero sobre todo para hacernos sentir a nosotros que la voz de Dios no se pierde, no es como algo que a veces comprometemos o decimos y se nos olvida, o a las personas que les ofrecimos, les dimos una promesa, no se le olvida y a nosotros sí. Dios no es así, lo que Él dice se va a cumplir.
no importa el tiempo que tenga que transcurrir. Así es que si y Jesús dice, si la gente de Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, pues nosotros que tenemos ahora la verdad revelada, porque Jesús ya vino y nos dejó su victoria sobre la muerte y tenemos la escritura, la Biblia completa, pues no tenemos excusa, digamos, para no arrepentirnos. Entonces he hablado de que Jesús ya hizo referencia al profeta Isaías, al profeta Jonás, y en todos los casos cuando Jesús habla de un profeta que le antecedió, pues habla de lo que dijo por instrucciones de Dios. También Jesús habla de de Elías, perdón, y de Eliseo. En Lucas 4:25 al 27 Jesús dice, hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios envió a Elías para ayudarlas a todas. Dios no envió a Elías para ayudar a todas esas viudas del pueblo de Israel, sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. Y dice Jesús, en ese tiempo también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús acerca de las palabras que estos poderosos profetas dijeron hace tiempo, Elías y Eliseo? Pues una que cuando hablaron de parte de Dios para sanar a una viuda de Sarepta, una mujer no judía, y para un hombre no judío, Naamán, que era sirio, pues lo que Dios está hablando es que su misericordia abarca a todas las personas sin excepción. Lo que nos enseña Jesús al hacer referencia a las acciones de esos dos profetas que obedecieron la voz de Dios en su momento, nos recuerda pues que fueron enviados a gente extranjera que ni siquiera eran judíos. Y pues eso nos enseña hoy a nosotros esa aplicación que le da Jesús a ese mensaje, pues nos dice que Dios no está limitado a un grupo étnico, a un grupo religioso, porque lo que estaba haciendo Jesús era anunciar la gracia de Dios para todas las personas que le creen, aunque no sean israelitas. Y creo que eso lo debemos de tener hoy en día muy presente, porque ese mensaje de Dios a través de Elías y de Eliseo y luego después con Jesús, pues ese mensaje sigue vigente para que hoy todos tengamos claros que Dios no hace acepción de personas y su misericordia y su gracia son para todos los que le creen, sin importar su nivel socioeconómico, su raza, su nacionalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es algo interesante también. Pues continuemos con los profetas a los que hizo referencia Jesús. Hay un profeta que si bien Jesús no lo menciona de nombre, pues lo podemos poner de ejemplo como un profeta de los muchos que rechazó el pueblo de Israel. O sea, Jesús no cita directamente a Jeremías por nombre en los evangelios, pero sí Jesús cita lo que padecieron los profetas y Jeremías es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que padecieron los profetas cuando hablaban de parte de Dios en la antigüedad? Ahí en el pueblo de Israel, pues sufrieron rechazo, sufrieron persecución y maltrato, etcétera, etcétera. Y Jesús, pues recuerda que esa es la condición de un profeta y que es un profeta, pues alguien que comunica el mensaje de Dios, alguien que es la voz audible de Dios para que los hombres entiendan su voluntad. Entonces, un pasaje muy fuerte, digamos, acerca del reclamo de Jesús al pueblo de Israel de que oyeron la voz en su momento, la voz de Dios a través de los profetas y no hicieron caso, pues es en Mateo 23:37 cuando Jesús se lamenta y dice, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios envía. Y muchas veces
Dice Jesús, yo quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. ¿Y qué es lo que está hablando Jesús? Durante el tiempo, ustedes israelitas de corazón duro no escucharon la voz de Dios a través de los profetas. Esa voz de Dios sigue siendo la misma y hoy yo les estoy comunicando el mensaje de salvación, pero ustedes no me dejan. Jesús les está haciendo ver eso a la gente que lo escuchó en su momento. Y bueno, pues Jesús es parte de esos profetas que le antecedieron, que experimentaron el rechazo de los incrédulos, pero también que son ahora para nosotros, pues grandes ejemplos de fe, grandes ejemplos de obediencia a Dios y pues grandes testigos de fe porque prefirieron obedecerle a Dios a pesar de todas las adversidades que en su momento enfrentó cada uno. Entonces es apasionante ver cómo no se ha cansado Dios de hablar al corazón del hombre. En todas las épocas, como dice Hebreos, de muchas formas, en todos los tiempos, pero ahora el mensaje ha quedado clarísimo con lo que Jesús nos vino a enseñar y está escrito en los evangelios y en la iglesia que se formó por mandato de Jesús. Entonces ahora no tendríamos nosotros ninguna excusa para no escuchar la voz de Dios que se ha venido escuchando a través de todos los tiempos por todos los que han vivido antes de nosotros. Entonces Jesús nos advierte el tener un corazón dispuesto, porque ya comenté hace un rato que un corazón duro es capaz de anular el mensaje de Dios para su propia vida, no para la vida de otros, sino para él mismo se perjudica por la incredulidad. Y bueno, Jesús también le reclama a los líderes religiosos, Mateo 23, 29 y 31, y les dice a los líderes religiosos, pobrecitos de ustedes, porque les va a ir muy mal porque son hipócritas, porque construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Y dicen, uy, si yo hubiera vivido en aquel tiempo, se refiere al tiempo de los profetas que mataron antes, si yo hubiera vivido en aquel tiempo no habrían estado de acuerdo. Yo no había estado de acuerdo con los que mataron a los profetas. Y dice Jesús, pero en realidad ustedes, aunque digan eso, se muestran iguales a ellos. Es decir, siguen escuchando el mensaje y aunque quieren parecer buenas personas, pues siguen rechazando la voz de Dios. Así es que eso Jesús le llama hipocresía a esos líderes religiosos que trataban de decir, si yo hubiera vivido antes, sí hubiera escuchado a los profetas y no los hubiera matado. Pero en la práctica estaban haciendo lo mismo con Jesús. Así es que Jesús los condena por ese doble mensaje, por esa hipocresía de dar la imagen como que honraban a los profetas del pasado, pero estaban rechazando a Jesús, al enviado de Dios en ese momento. Entonces, esto nos puede dejar a nosotros una enseñanza que no basta con admirar a los profetas que nos han antecedido, no basta con escuchar su mensaje y decir, sí, sí, lo creo, creo que es palabra de Dios, sino hay que obedecerlo. Y pues más revelación no podemos tener hoy con la Biblia, con la palabra de Dios ahí escrita. Entonces, hoy, por increíble que parezca, aún teniendo ya la presencia del Espíritu Santo que pidió Jesús al Padre que estuviera en este mundo, aunque Cristo ya venció a la muerte y resucitó, aunque ha sido contundente la confirmación de la palabra de Dios, pues todavía mucha gente rechaza a Dios, rechaza su espíritu, ignora su palabra, aunque pues muchas veces nos parecemos a esos fariseos hipócritas que decían, pues si yo hubiera vivido antes no hubiera matado a los profetas de Dios. ¿Cómo lo hacemos ahora? Pues decimos que amamos a Dios, pero tal vez somos muy religiosos.
y hacemos cosas que podemos creer que le agradan a Dios, pero en realidad no tienen que ver con lo que nos enseña Jesús de amar a Dios y al prójimo. Así es que voy a cerrar con los profetas que menciona Jesús. Esta plática la voy a cerrar con Juan el Bautista, porque fue el último profeta del Antiguo Testamento y Jesús habla de él. Mateo 11 13 y 14, y Jesús dice, Jesús se refiere a la voz de Dios que ya se había escuchado hace mucho tiempo y dice, Dios ya había anunciado en la Escritura todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y dice Jesús, si créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Entonces Jesús hace una gran revelación de que Juan el Bautista es el cumplimiento de ese anuncio profético de la venida de Elías antes del gran día, como lo profetizó el profeta Malaquías. Y Malaquías 4:5 dice, antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Entonces, Jesús se refiere a esa escritura de Malaquías, no dice que Juan el Bautista reencarnó a Elías, sino que menciona que viene en ese espíritu profético, ese espíritu de poder de Elías, y pues es lo mismo que el ángel que apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pues es el mensaje que Dios le da en Lucas 1:17. Eh, el ángel le dice a Zacarías, el padre de Juan, dice, llegará, refiriéndose a Juan, dice, llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder, el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Por eso es que sabemos que Juan el Bautista no es Elías reencarnado, sino más bien es el mismo poder, como dice Lucas 1:17, que algo que Dios reveló a través de su ángel a Zacarías. Tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Y bueno, pues fue enviado a preparar el camino para que Jesús viniera. Entonces, pues antes de Juan, Elías también llamó a la nación de Israel al arrepentimiento, a quitarse de la infidelidad con Dios. Y también ahora ese mismo espíritu, pues lo tuvo Juan el Bautista para preparar el corazón de las personas que se arrepintieran y pues recibieran al Mesías que ya estaba en este mundo. Y dice Jesús de Mateo 17 12 y 13 dice, sin embargo, dice Jesús, les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron, y a mí el Hijo del Hombre también me tratan así y sufriré mucho. Entonces, pues Jesús nos enseña que los mensajeros, la voz de Dios a través de sus mensajeros ha sido constante, ha sido frecuente y también ha sido rechazada por muchos. Nos enseña que la dureza del corazón, pues, no permite que escuchemos la voz de Dios y nos enseña que el que rechaza a un profeta que es la voz de Dios, audible para nosotros, pues está rechazando a Dios mismo. Entonces, bueno, pues yo espero que esa voz de Dios a través del tiempo siga vigente en tu corazón, sea una realidad en tu vida y que Dios pueda agradarse con saber que ese mensaje no ha sido echado en saco roto por nosotros, sino que es la base de nuestra fe hoy. Pues con eso termino la plática, ya es el tiempo. Muchas gracias por seguir este segmento. Soy Rafael Pando, el segmento es Caminando con Jesús y se transmite por la radio online Busco en Ti todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de Colombia, y a las 5:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Hasta luego.